Dios y abundando más y más. Sabes, mi amigo querido, todos vivimos en este mundo para agradar a alguien. Algunos viven para agradarse a sí mismos, sin importarse con los demás. Por ejemplo, William Hazlitt, escritor inglés, decía, libertad, perfecta libertad es pensar, sentir y hacer lo que a uno le plazca. Qué triste manera de pensar. Pero el ser humano, egoísta y natural, piensa y vive de esta manera. Evidentemente, este no es el deseo divino para nadie, mucho menos para los hijos de Dios. Por otro lado, hay personas que no viven solo para agradarse a ellas. Quiere decir, no son egoístas, pero, en cambio, viven solo para agradar a las otras personas. Llámense esas personas novio, novia, padre, madre, jefe, en fin. Este es un asunto que hay que pensar, querido, porque es verdad que todos en esta vida necesitamos la aprobación de los otros. La necesidad de reconocimiento es una necesidad básica del ser humano. Pero es terrible cuando pasamos a vivir solo para agradar a las otras personas. Y nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos también de nosotros mismos. Mira, en cierta ocasión Pablo dijo en Gálatas 1:10 lo siguiente. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Tú ves la manera de pensar de Pablo? Por eso es que el apóstol en la epístola a los tesalonicenses les dice a los nuevos creyentes que deben continuar andando, pero para agradar a Dios. Y no solo a ellos, y no solo a los otros, sino agradar a Dios. Ahora, querido, hay que entender que agradar a Dios es más que simplemente obedecer. Porque es posible obedecer a Dios y no agradarle. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es Jonás. Jonás obedeció a Dios cuando por segunda vez fue a Nínive, pero no agradó a Dios. Dios bendijo el mensaje, sí, porque toda la ciudad se convirtió, pero no bendijo al mensajero, que se quedó sentado molesto con todos, inclusive molesto con Dios. Pero Pablo dice más que simplemente agradar a Dios. Quiere decir que la vida cristiana es mucho más que simplemente agradar a Dios. Dice, el texto está escrito así, así abundéis más y más. Esta expresión, abundar más y más, significa progresar, avanzar. Porque andar es dar un paso atrás del otro. Y eso es avanzar. La vida cristiana debe ser una vida que avanza. No puedes quedarte estacionado. Avanzar es crecer. El cristiano es un ser en constante crecimiento. Y crecimiento, con frecuencia, querido, involucra dolor y sufrimiento. Tal vez por eso a mucha gente no le gusta crecer. Bueno, en la segunda parte de este estudio debemos meditar en los versículos 3 y 4. Recuérdate que estamos estudiando Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. El texto dice así: la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Interesante. Interesante lo que Pablo dice aquí. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra santificación significa literalmente ser preparado para un propósito especial. Bueno, la voluntad de Dios es que tú y yo vivamos como es digno de nuestra vocación, o sea, como algo especial, porque desde el vientre de nuestra madre fuimos separados para un propósito especial. Fuimos elegidos, fuimos escogidos, ya vimos eso anteriormente, fuimos escogidos para la salvación, todos, sin excepción. Dios tiene para ti un plan especial y ese plan se llama santificación. ¿Y qué involucra el plan de la santificación? Dos cosas. Pablo dice en el texto que acabo de leer, que os apartéis de fornicación, primera, y segunda, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Fornicación. Aquí entra el tema del sexo. Vamos a hablar un poco del sexo. Mira, querido, el sexo es una de las cosas más puras, limpias y sagradas que Dios creó. Es tan puro que en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiere identificar a su pueblo como su pueblo, no lo marca en la frente, ni en la mano, ni en el corazón, sino en el sexo, en el órgano sexual. Estoy hablando de la circuncisión. Y en el Nuevo Testamento, cuando el Señor busca una figura para ilustrar el tipo de relación pura que desea tener con sus hijos, ¿sabes qué ilustración usa? La relación sexual entre esposo y esposa. Por tanto, el sexo para Dios es puro, santo y sagrado. En el relato de la creación, el escritor bíblico usa la palabra bendito solo cuando habla de la entrega del sábado y de la entrega del sexo. El problema es que desde que el pecado entró al mundo, muchas de las cosas perfectas de Dios fueron deturpadas, fueron malogradas por la pecaminosidad humana. Y el sexo está entre esas cosas. Hoy, la humanidad casi vive la obsesión del sexo y ha dado origen a innúmeras desviaciones de conducta y depravaciones. Entre ellas está la fornicación. Ahora Pablo dice a los tesalonicenses, y a nosotros también, claro, que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Y para eso debemos evitar la fornicación. ¿Sabes? La raíz de la palabra fornicación en griego es la palabra porneia, de donde vienen también las palabras pornográfico o prostitución. El plan de Dios para nosotros es tan elevado, pero tan elevado, que debemos huir de estos caminos y andar agradando a Dios, dice Pablo. La tercera parte menciona los versículos 4 y 5. Mira lo que dice. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, querido, los traductores de la Biblia no se ponen de acuerdo con relación a la traducción exacta de este texto. Algunos traducen el versículo como lo registré aquí, que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Y a otros traducen el versículo como que cada uno tenga control de su propio cuerpo en santidad y honor. Y otros traducen como que cada uno tenga su propio vaso en santidad y honor. La confusión es la palabra mujer o cuerpo o vaso, que en el original significa exactamente vaso. El apóstol Pedro usa la misma expresión en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, hablando de las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Pablo llama a la mujer vaso.
Pablo usa la misma palabra, en griego vaso, y usa para referirse al cuerpo y a la mujer. En 2 a los Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, la verdad, querido, es que no debemos dedicar mucho tiempo a discutir en la traducción correcta del término. Lo que tenemos que hacer es entender el mensaje de Pablo. Y lo que él quiere decir es que, sea con la esposa o sea solo, el cristiano debe vivir glorificando a Dios en todo lo que hace, inclusive en su vida sexual. Ya lo dijimos, el sexo fue creado por Dios y considerado por Él como algo puro, santo y sagrado. Pero desde que el sexo cumpla los 3 propósitos que Dios tenía en mente. ¿Qué propósitos? Primero, ser un elo de ligación física, emocional y espiritual entre esposo y esposa. Segundo, ser instrumento de procreación. Y tercero, ser una fuente de placer físico para ambos esposos. Ahora, algunos cristianos se asustan con este tercer propósito. Creen que el placer es prohibido para el cristiano. Pero esa manera de pensar no es bíblica. El placer, querido, es el resultado de los sentidos. Y los sentidos fueron colocados en el cuerpo humano por Dios, por un Dios que hace las cosas perfectas. Pero a pesar de eso, Pablo exhorta que aunque el placer es legítimo, el cristiano no debe dejarse envolver por la cultura de personas que no tienen a Dios y que viven solo para agradarse a sí mismas. Ahora, ¿por qué el cristiano debe prevenirse contra la inmoralidad sexual? Leamos los versículos 6 al 8. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Observa una cosa, mira, las palabras engaño y agravio, en este contexto que acabo de leer, se refieren a la vida sexual. Sin duda se habla aquí de la promiscuidad, se habla de la mentira, de las falsas promesas para lograr el objetivo que los engañadores se proponen. En el texto que acabamos de leer hay varios pensamientos que deberíamos llevar más a serio de lo que a veces pensamos. El primer pensamiento es que podemos vivir la vida que querramos, pero un día, querido, un día tendremos que dar cuentas a Dios. Eso es inevitable. Pablo dice, el Señor es vengador. La palabra venganza aquí no es la pasión humana vengadora, sino la justicia divina que permite que el ser humano coseche lo que plantó. Pero si Dios es amor, tú puedes argumentar. Y es verdad, Dios es amor. Pero justamente por su amor, desea que vivas en santidad y te apartes de la inmundicia, usando la palabra que Pablo usa. Mucha gente hoy usa el amor divino para defender la permisividad, alegando que un Dios de amor no puede ser tan exigente así. Pero el amor de Dios, en lugar de ser una disculpa para vivir pecando, necesita ser un incentivo para vivir una vida de santidad. El segundo pensamiento es, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. O sea, el Señor no salva a nadie para que continúe en la lama del pecado, sino para que viva una vida de pureza. ¿Y por qué tiene que vivir una vida de pureza? Porque la lama de la miseria de esta vida más tarde o más temprano te asfixiará y te llevará a la muerte, mientras que las aguas puras de la santidad te harán disfrutar de la dimensión plena de la vida con sentido y de la paz de corazón. El tercer pensamiento es que, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
El Espíritu es el que habla al corazón cada vez que, llevados por las tendencias humanas, nos hundimos en las aguas negras de la vida. Si rechazamos la voz del Espíritu, corremos el riesgo de endurecer el corazón y cometer el único pecado, que es el pecado imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué consiste este pecado contra el Espíritu Santo? Es cuando llegas al punto de no oír más la voz de Dios. Cuando nada de lo que haces te parece malo. Cuando te acostumbras tanto con el pecado que ya no escuchas más la voz de Dios. Pierdes la sensibilidad espiritual. Bueno, querido, llegamos ahora a la parte final de este estudio, hablando de relaciones humanas. Aquí Pablo cambia el tema de la pureza sexual y vuelve a un asunto que ya venía considerando en el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice: acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Procurar tener tranquilidad, ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Veamos algunos pensamientos interesantísimos de este texto. El primero es acerca del amor fraternal. Mira, en griego hay por lo menos 4 palabras para referirse al amor. Eros es una de ellas. De allí viene la palabra erótico. Esta palabra eros no se registra en el Nuevo Testamento. La otra palabra es estorge. Esta palabra tampoco se menciona en el Nuevo Testamento, pero se refiere más al amor de los padres hacia los hijos. Ahora, hay 2 palabras más, fileo y agapao. Estas sí se encuentran en el Nuevo Testamento. Fileo es el amor fraternal y agapao es el amor divino. Fileo es resultado de agapao. Quiere decir, cuanto más ames a Dios, más amarás a tu hermano. Ahora, el segundo pensamiento que debemos considerar es que el amor fileo es un amor práctico. No es solo la declaración verbal de amor, sino la actitud de los unos para con los otros. Pablo dice: procurad tener tranquilidad ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Ves? La honestidad, honradamente, la honestidad es una forma de la... amor fileo.